un nuevo encuentro, una nueva oportunidad en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país en el cual sigo creyendo y ustedes y yo sabemos lo merece. Hoy un invitado que por respeto a los dos no les voy a contar hace cuánto nos conocemos. He conocido buena parte de su trayectoria profesional como un ser humano de bien y como un ser humano que por donde pasa deja huellas importantes. Wilfer Ramírez, bienvenido a este espacio y a esta mesa de trabajo. Aurelio, muy buenas tardes. Qué honor estar en tu programa y compartir estos minutos contigo, hombre. Qué buen encuentro, porque realmente, como bien lo decís, hay una admiración de parte mía hacia ti por tu trayectoria y por tu carrera y me encanta poder estar contigo en este momento, hombre. Muchas gracias. Contémosle a quienes nos acompañan quién es Wilfer Ramírez. Bueno, Wilfer Ramírez en principio es un ser humano normal, trabajador, dedicado a su familia. Tengo un hijo, una esposa una familia hermosa, y me dedico mucho a comprender muy de manera como desde el concepto interno de las personas, cómo funcionan los negocios, cómo funcionan las empresas desde la parte humana, siendo mi enfoque un tema netamente comercial, pero siempre enfocado a que las empresas alcancen esos grandes resultados y ese gran desempeño. Wilfer, he visto en las empresas de familia, pero no exclusivamente en las empresas de familia, una frase que he compartido casi que en cada uno de los encuentros y es que los éxitos pasados no garantizan los éxitos futuros, que nos obsesionamos mucho en recordar y en proyectar y nos olvidamos a veces del presente, que es lo único tangible que tenemos. ¿Cómo ha evolucionado a tu criterio la actividad comercial? Mira, Aurelio, yo qué te puedo decir, desde los, no sé, veintitantos años de trayectoria que tengo en el ejercicio de mi profesión como administrador de empresa y como especialista pues, en temas de mercadeo y ventas, y con todo el recorrido que he tenido con mis empresas y mis equipos de trabajo, me he dado cuenta que las personas son las que hacen que sucedan los eventos más importantes de las organizaciones, más allá de la tecnología, más allá de las teorías y de las miles de estrategias que se implementen, siempre son las personas. Entonces, cuando nos encontramos en la evolución de las organizaciones, nos damos cuenta que cuando una organización es capaz de sincronizar toda esa cantidad de herramientas para poder decir qué es con lo que se cuenta desde el recurso humano, tecnológico y financiero, y es capaz de sincronizarlo hacia el futuro, ahí empiezan a pasar cosas determinantes y procesos transformacionales que permiten que las organizaciones puedan tengan la evolución necesaria para poder sostenerse en el tiempo, teniendo en cuenta todos los cambios, los avatares pues del día a día y las vicisitudes con las que se encuentran permanentemente. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay un proceso de entendimiento de las empresas que surge todo desde el mismo momento en que entienden que son las personas las que ejecutan estos cambios. Tengo una risa maliciosa porque estoy de acuerdo contigo, pero me separo solamente en un concepto que yo he querido cambiar o por lo menos dejar y poner a pensar. No me gusta nunca hablar de recursos humanos, pero no lo considero, Wilfer, un problema semántico. Es que recurso es un computador, esta pantalla, un vehículo, una silla, un escritorio. Usted y yo y quienes nos acompañan el día de hoy no somos recursos, somos los dinamizadores de la realidad de una organización. Me da Com- mucha risa, risa entre comillas, cuando en reuniones le dicen a uno, ¿y qué? ¿La inteligencia artificial qué? ¿Va a desplazar? No, el ser humano
Acépteme en esto, no se hizo para hacer carpintería, entre comillas. El ser humano se hizo para cosas mucho más importantes en la obra creadora y la inteligencia artificial es una herramienta más. ¿Cómo lo ves? No, totalmente de acuerdo. Es que ahí es donde entramos a entender que primero el concepto, alguien por ahí en alguna parte, en alguna de las lecturas, me encuentro con algún autor, no recuerdo nombre, donde decía, lo primero que hay que hacer es cambiar el concepto de inteligencia artificial. Es un sistema tecnológico al que se le están dando las herramientas a partir de una evolución gigante en los modelos de creación de códigos computacionales y de códigos de lenguaje que está permitiendo hacer todo esto, pero llegar a ese punto de llamarlo inteligencia, pues el hombre pone en el tapete el debate. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, solamente quien entiende la evolución es capaz de caminar sobre la ola y no se deja barrer por la ola. Ese es el concepto claro de toda esta historia. A través de la historia, hechos como el de la inteligencia artificial, aceptémosle el nombre, en gracia de discusión, se han presentado a través siempre. ¿Cuántos problemas existió cuando se generó la caldera? Pensando que la caldera a vapor iba a desplazar seres humanos y generó revoluciones y generó altos en el camino. Entendamos, sin caer en arrogancias, que el único transformador de la realidad de una sociedad y de una organización es el ser humano. Creo que eso tenemos que estar de acuerdo. No es un accidente. Escucho a veces y me impacta que se vaya cualquiera, que hay mucha gente que lo reemplaza. Yo le pido a la gerencia que evalúe cuánto cuesta el proceso de entrenar un ser humano para apropiarse de un puesto. Ahora bien, no me malinterpreten. También hablo de algo que se llama la paradoja del talento humano, donde digo, nadie es indispensable. Una organización no puede depender de una persona, pero eso no quiere decir que lo más importante no sea el ser humano. Total. ¿Qué nos encontramos ahí en ese punto cuando estás hablando de todos somos reemplazables, todos somos prescindibles? En algunas de las empresas con las que he trabajado, hay una estadística, a mi modo de ver, muy compleja a nivel de costos, y es que de los procesos de reclutamiento se puede estar hablando entre un 5 y un 10% de retención de este talento, mientras que el otro 80-90% sale en ese proceso. Es decir, la durabilidad, o perdón la expresión un poco de maquinaria, pero el tiempo de permanencia de las personas en las empresas casi que no está alcanzando el año ni el año y medio y están en un proceso de rotación continuo, que esto es absolutamente complejo desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista organizacional para poder sostener una cultura organizacional. O sea, mira que cuando hablamos de ese tipo de estadísticas es supremamente difícil, digamos, darle una continuidad a una idea, a un ADN, si lo que está pasando en la empresa es una altísima rotación de personal. Entonces, desde ahí estamos completamente de acuerdo, hombre, Aurelio. Wilfer, empezaste nuestro encuentro con algo que me encantó, que fue contando cómo eras como ser humano, cómo estaba integrada tu familia. Acéptame esta pregunta y ya verás para dónde voy. ¿Cuánto tiempo llevas con tu pareja? Veintitantos años, 22 años Muy aproximadamente. bien. Te hago una pregunta y me vas a entender el por qué. ¿La has retenido o la has seducido? No, obviamente nadie está donde no quiere estar. Aquí, esto es una decisión de vida. Claro, todo Por está eso, donde con quiere ese estar. ejemplo Total, te lo digo, total, no, y no es que hoy esté pegado total, en la semántica. El total. talento humano no se retiene, el Así es. talento humano se seduce en la medida que existen, utilizando frases un poco cliché, relaciones gana-gana, donde tú puedes crecer y desarrollarte como ser humano en la organización y a la vez tú le aportas a la organización. Entonces, Totalmente de acuerdo. quiero sin pretender decir cosas del otro mundo y es que el talento humano se seduce, se seduce.
y que cambió el concepto. Antes una persona quería estar en una organización 35 años. Esta generación no quiere estar mientras logra encontrar asombro, innovación y alimentación. Creo profundamente en las nuevas generaciones. Wilfred, una organización quiere conseguir y vincular un vendedor. Ojo, cuando hablo de un vendedor, hablo de un vendedor, una vendedora. No estoy hablando de temas de... ¿qué debe tener en cuenta? Mira, lo primero que debe de recibir es justamente lo que estamos hablando, un ADN de empresa para saber qué es lo que está esperando encontrar y cuál es el talento que quiere atraer y seducir. Cuando la empresa tiene claro su ADN, tiene claro a quién debe traer a su organización. Cuando tiene claro su ADN, empieza a comprender que ese tipo de relación con una persona que va a llegar y a la que le vamos a entregar una serie de responsabilidades, tiene que estar dispuesta, o ni siquiera dispuesta, sino que dentro de su misma configuración genética va alineada con unos principios y unos valores organizacionales. Ahí me refiero mucho es a cuando somos capaces de atraer personas, perdón, que tienen como el mismo propósito de vida que la misma organización, es mucho más fácil adaptarla, es mucho más fácil entrenarla, es mucho más fácil entregarle unas responsabilidades y es mucho más fácil que esa persona quede conectada directamente con la organización. Cuando ya tenemos identificada que las personas tienen ese ADN similar por lo menos a la organización, tiene que tener esta persona que llega a la organización una visión muy amplia, una visión 360 del negocio. ¿Por qué visión 360? Porque no es únicamente una persona que va a llegar a ejercer un cargo de ventas, un rol de ventas. No, a esta persona le van a entregar y le van a poner sobre sus hombros la sostenibilidad del negocio o de la zona que va a atender o del pool de clientes que va a manejar. Y ese proceso de entregarle esa responsabilidad tiene inherente a ello el gran compromiso de percibirse como una persona de alto desempeño y con y todas las capacidades para poder entregar el máximo valor a su organización. Entonces, una vez que las personas se autoperciban como de alto desempeño, lo primero que tienen que hacer es entregar lo máximo. ¿Y eso cómo se identifica? Hay que mirar qué tan enfocada está al logro de los objetivos. La visión 360 de la que te hablo es que tenga la capacidad de comprender situaciones de alta complejidad, de entender no solamente el negocio en el que está, sino que tiene que tener claro, supremamente claro, el ecosistema completo. Es decir, cómo se mueve su organización desde el punto de vista de proveedores, accionistas, clientes, los mismos colaboradores de la organización, toda la comunidad en general. Eso, digamos que encontrar un perfil de ese nivel puede ser mucho más complejo, sí, eso no lo podemos negar. Sin embargo, entre hacer un proceso, digamos, por cubrir una vacante o hacer un proceso con una persona que me va a garantizar todos estos elementos, obviamente uno diría, pues estratégicamente prefiero cubrir una vacante buscando una persona que cumpla un perfil de ese nivel. Por eso es tan complejo para las organizaciones, eh, para las empresas que ofrecen estos servicios de reclutamiento, de selección de personal, encontrar personas que satisfagan plenamente estas necesidades. Y eso pues es plenamente comprensible, hombre, Aurelio. Pero ese es pues como en términos generales y tirando un poco al más alto nivel a personas de ese perfil y las características. Eh, Voy a hacer en gracia de discusión una pregunta es así literalmente de cajón, casi que una pregunta reina de belleza. Si perder, ahora se vienen, ojalá se vengan las reinas de belleza, pero lo que quiero preguntar es, esa pregunta tradicional, ¿el vendedor nace o el vendedor se hace? Y prometo que arreglo seguido yo digo lo que creo. Pues hombre, lo que pasa es que si nos ponemos a creer que el vendedor perdón, nace,
vamos a limitar mucho. ¿Por qué limitamos? Porque entonces, ¿qué hace una persona cuando está en proceso de entrega de sus servicios, independientemente del rol que vaya a desempeñar la empresa? Está vendiendo sus servicios. ¿Qué hace una persona cuando, qué hace un niño cuando quiere pedir un juguete a un bebé, a los papás, un juguete que él quiere? Ah, hace un proceso de venta, un proceso de persuasión. Pero más allá de esta historia como tan igual cliché, es pensar que hay miles de formas de adquirir competencias comerciales en función de que todos estamos dispuestos y todos estamos en un proceso permanente de interacción humana. Y las ventas son eso, interacción humana. Entonces, cuando vos tenés eso dentro de tu esquema mental, entonces, digamos que hay un proceso de despertar competencias, más que de nacer con ellas o de aprenderlas, es despertarlas, porque creo que por ahí va más como el tema, donde Me yo soy capaz parece de fascinante el despertarles. concepto y lo voy a adoptar. No sé si siempre lo te cite como autor el concepto de despertar competencias. Usted y yo nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida con seguridad vendedores que desde chiquitos fueron vendedores. El que cambiaba la cartuchera de colores, toda esa dinámica. Así Pero son es, muy poquitos. sí, Creo así es, más en el que tiene el valor de despertar las competencias. Voy a así hacer es, una serie de preguntas cortas, única y así es. exclusivamente por razones de tiempo. Claro que Eh, sí, hombre. eh, vendedor y entrenamiento. Vendedor inducción. ¿Qué? Mm, pero pues ahí El valor de neces- la inducción cuando tú vinculas un vendedor. no, total, pues o sea, necesitamos que se ubique. Lo primero que tenemos que hacer es que la persona que llegue se ubique a un contexto y a un ecosistema total, Yo importantísimo. sé, yo sé que a veces soy crudo para decir las cosas, pero me he encontrado organizaciones donde un lunes entra un asesor o asesora comercial. Le entregan un maletín viejo que estaba en bodega, una lista de precios que se le caen las hojas del folder en que estaba. En el maletín quedaban cuentas viejas y paquetes de snackies del vendedor anterior. Y al viernes siguiente se encuentra con su jefe en las escaleras y le dice, no se le olvide que esta empresa es de resultados. Por Dios, por Dios, ¿cuál fue el proceso de inducción? Para mí, el gran resultado del vendedor parte de ese momento inicial que es una inducción responsable, con seguimiento y entender que logramos formar y despertar las competencias que tú decías si hay un acompañamiento adecuado. Total. Ahora, ¿cuál es el detalle? Ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre, ¿cierto? Porque efectivamente, o sea, el proceso de inducción, conozco casos donde sumando inducción, entrenamiento, preparación, se pueden estar hablando de mes y medio, 2 meses. Y ya cuando entran a campo, los vendedores, uf, se desaparece el encanto, la emoción, el enamoramiento del negocio y a los 15 días, 20 días están renunciando. Chao. ¿Por qué? Porque una cosa es la cantidad de información que le entregan. Una cosa es cuando yo estoy dando y llenando la cabeza del personaje de información que muchas veces es irrelevante. Y otra es cuando doy los elementos esenciales, los pilares esenciales de la organización, las políticas generales de la empresa, el modelo de negocio, las políticas comerciales, dar instrucciones supremamente claras de cuáles son los mercados donde se mueve. O sea, un tema, ese tipo de inducciones podría durar máximo 20 días y se entregan las herramientas eh, útiles para poder empezar a ejecutar. Y eso sí, a partir de allí, en campo es donde empieza el acompañamiento. Acompañamiento. Y el acompañamiento no es un proceso de control y de resultadista, sino un control del proceso y de adoptar el proceso como una herramienta de trabajo que le genere los resultados que están esperando. Para mí es indispensable el proceso y, y hacer un proceso de transformación cuando llegue la persona para gestionar un tema de hábitos, Ven- hábitos productivos para el resultado. vendedor y presupuesto. Mm, eso.
El presupuesto para mí es el piso, no es el techo. Cuando digo que es el piso, Es el el mínimo presupuesto a es lo lograr. mínimo, es el mínimo esperado, no hay De más. acuerdo. O sea, eso, de eso no, no podemos pasar de ahí. Vendedor y evaluación. Necesario, pero en buenas metodologías, evaluaciones asertivas y evaluaciones que permitan que se crezca y no que generen desmotivación y que generen choque en el proceso que se está llevando a cabo. Tristemente, por lo tirano que es el dios Cronos. La última pregunta, Wilfred. ¿Quién no puede aceptar una organización de un vendedor? La deshonestidad, no Eso no más. O sea, tiene, no hay, eso eso no no es tiene. negociable. Con una salvedad. Para yo exigirle honestidad a un vendedor, tengo que tener una cultura organizacional honesta. Hay Así una es, frase de una organización que significa mucho para mí, que su fundador y su pionero decía, en esta empresa ni se da ni se recibe. Cuando ese es el punto de partida, ¿cierto? así es, Puedo exigir. así es, así es. Wilfred, para mí ha sido una delicia. Espero que las demás personas compartan lo mismo. El que quiera encontrar a Wilfred, ¿qué hace? ¿Cómo hace? ¿Dónde te encuentran? A mí me puede encontrar muy fácilmente en mi página de LinkedIn, que es donde más estoy haciendo publicaciones, digamos que es donde hago algunas publicaciones de valor. Eh, es así, Wilfer Ramírez Serna, página de LinkedIn. También me encuentran como Don Will to Coach en Instagram, Vendedores de Élite en YouTube y digamos que son como los tres puntos de encuentro fácil para que conversemos y quien Listo, quiera más simplemente, información nos podemos. ya sin párrafo, con viñeta, repítenos las tres. LinkedIn, Wilfer Ramírez Serna. Segunda, Instagram, Instagram, Don Will to Coach y Vendedores de Élite en YouTube. muy bien, muchas gracias. Quedamos, como decimos popularmente en Antioquia, casados porque hay mucha tela por contar. Total. Contar. Muchísimas gracias, Este, Aurelio, por tu tiempo. aquí, hombre, este ha Perfecto. sido un nuevo encuentro en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país en el cual sigo creciendo, creyendo y lo merece.